amantes del fitness. Hoy vengo a hablaros dentro del apartado de nutrición de un tema que me parece muy interesante, como son las intolerancias alimentarias y más concretamente sobre la intolerancia a la lactosa. En primer lugar, nos podemos hacer una pregunta y es: ¿qué es una intolerancia a un alimento? Y la respuesta sería muy sencilla: todo lo que no es una alergia a un alimento. Y me diréis, ¿de qué me estás hablando? Me explico. Cuando hablamos de una alergia, nos estamos refiriendo a que trabaja el sistema inmune, es decir, nuestro sistema inmunológico detecta que un alimento resulta nocivo, como si fuese un virus, una bacteria, y actúa delante de este alimento liberando diferentes sustancias, como por ejemplo lo que serían los glóbulos blancos. Más concretamente, los linfocitos. En cambio, cuando hablamos de una intolerancia, el sistema inmune aquí no detecta nada, no tiene nada que ver con el sistema inmune, pero sin embargo los alimentos o el alimento en cuestión nos sienta mal. En la mayoría de casos se trata de que hay un déficit enzimático y eso provoca que ese alimento no pueda metabolizarse bien. Probablemente de todas las intolerancias conocidas, la intolerancia a la lactosa sea la más común. Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, en China estamos hablando de que el 94% de la población tiene intolerancia a la lactosa. Si nos vamos a las cifras españolas, estaríamos hablando de un 15%. Aún así, los datos no son exactos. ¿Por qué? Porque la intolerancia a la lactosa tiene diferentes baremos, diferentes formas de, diferentes valores. Y eso hace que tenga unos rangos mayores o menores. Entonces hay personas que tienen una gran intolerancia y luego hay personas que tienen una pequeña intolerancia, y eso hace que sea dificultoso sacar los números exactos. Pero para que os hagáis una idea, esta afección, esta intolerancia, puede iniciarse en la infancia, en la adolescencia o también en la edad adulta. Vale, y hablando de la intolerancia como tal, ¿qué es lo que la produce? Nos situamos. La lactosa es un azúcar compuesto por dos moléculas. Por un lado tenemos la glucosa y por otro lado tenemos la galactosa. Entonces el cuerpo lo que hace es secretar una enzima para degradar estos dos azúcares. Esta enzima sería la lactasa. Cuidado, no confundir lactosa con lactasa. Solo hay una vocal de diferencia, pero son dos cosas totalmente diferentes. Esta lactasa descompondrá la galactosa y hará que se pueda utilizar como energía, ya que es un azúcar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos intolerancia a la lactosa es porque nuestro organismo, por algún motivo, no secreta esa enzima, no fabrica lactasa. O en caso de fabricarla, la fabrica en muy poca cantidad e insuficiente. Por eso hablábamos de que hay diferentes niveles de intolerancia. ¿Qué ocurre? Que como la lactosa no se ha digerido bien, entonces llega al intestino delgado, no se digiere bien y pasa al intestino grueso. Y ahí es donde empiezan los problemas. Una vez en el intestino grueso, lo que tenemos es una fermentación. Y eso provoca gases, entre otras cosas. Se forma ácido láctico y se forman gases como el metano y el hidrógeno. Estos gases causan una serie de problemas como son flatulencia, hinchazón, incluso vómitos, y también pueden provocar diarrea. Pero también hay otros síntomas que no son tan marcados, como puedan ser que nos notemos cansados, tengamos somnolencia, acné en según qué etapas de la vida, dolor de cabeza, sudoración. Normalmente los síntomas agudos empiezan a los 30 minutos de haber ingerido la lactosa y pueden durar aproximadamente durante unas 2 horas todas esas molestias y todos esos efectos secundarios que hemos comentado. Evidentemente, la intensidad de los síntomas vendrá en relación directa a la cantidad de lactosa ingerida y a la cantidad de lactasa no secretada, para que lo entendáis. ¿Cómo se puede diagnosticar esta intolerancia a la lactosa? Bueno, lo primero que se podría hacer es un autotest. El autotest sería muy sencillo y sería eliminar todos los productos lácteos durante 4 días, notar si hay mejora y, si es así, volver a introducirlos para verificar que realmente eran esos productos los que nos estaban causando los problemas. Eso sería un autotest
bastante sencillo y práctico. Y luego existen otros tipos de test un poquito más elaborados, como es el test de detección de hidrógeno. Pero bueno, sería algo un poquito más complejo, en el cual podríamos hacer otro vídeo para explicar concretamente cómo se realiza este test. ¿Qué alimentos contienen lactosa? Bueno, los contienen la mayoría, o sea, toda la leche. La leche contiene lactosa, lógicamente, y la mayoría de productos lácteos, pero en mayor o menor medida. Curiosamente, los productos lácteos a mayor cantidad de grasa, menor cantidad de lactosa. Por ejemplo, la mantequilla, que es bastante grasa, lleva una cantidad de lactosa bastante pequeña. Luego nos podríamos ir a alimentos ya fermentados, como por ejemplo el yogur, el kéfir, que son alimentos que normalmente, debido a que las propias bacterias de esos alimentos son capaces de descomponer la lactosa, como si hiciese la función de la lactasa, entonces normalmente no nos suelen causar problemas. De ahí que muchas veces muchos intolerantes a la lactosa, como es mi caso, no puedo tomar leche normal, leche de vaca, llamémosle así, en cambio perfectamente puedo tomar yogures, puedo tomar kéfir y puedo tomar la mayoría de quesos, y cuanto más graso sea el queso, mejor me sienta. En el caso de la proteína de suero, pues curiosamente, por eso siempre recomiendo un aislado. El aislado de suero no contiene prácticamente lactosa, en cambio no podríamos decir lo mismo de un concentrado de suero, con lo cual es importante que leáis las etiquetas a la hora de elegir un buen producto. Además, tened en cuenta que la lactosa se encuentra en infinidad de productos, no solo los productos lácteos, sino que muchas veces se utiliza para enriquecer y dar sabor a otros productos, como por ejemplo pan, galletas, postres, embutidos, una barbaridad de productos que encontraréis en cualquier supermercado. Por eso muchísimas veces tenéis que fijaros, porque veréis en el etiquetado que pone que contienen lactosa. Sí que es cierto que a lo mejor las cantidades que lleven estos productos son mínimas y la gran parte de población no note, al tener una intolerancia media a baja, no note ningún efecto secundario, pero debemos saber que están ahí. Vale, y la pregunta sería, ¿y si tenemos intolerancia a la lactosa, cómo podemos tratar este problema? Lo más fácil sería eliminar los productos que tienen lactosa. Eso sería la parte fácil, la parte rápida, la parte esencial. Pero habría otras fórmulas. Afortunadamente, la industria alimentaria y la industria láctea de hoy en día fabrica un montón de productos que nos dicen sin lactosa, lactosa free. Es una etiqueta que veréis muchísimas veces. En realidad, no significa que no contengan lactosa. La leche sin lactosa continúa teniendo exactamente la misma lactosa. Lo que pasa es que le han añadido la enzima lactasa. Es una estrategia de marketing, ¿no? Porque si el cartón de leche se vendiera diciendo con lactasa, normalmente el público no lo entendería. Entonces es mucho más fácil decir leche sin lactosa, cuando en realidad esa leche tiene la misma lactosa, pero le han añadido químicamente la enzima lactasa para que actúe con la función que debe hacer la lactasa, que es, de alguna manera, metabolizar la lactosa y que no nos dé ningún problema. Otra solución sería nosotros directamente suplementarnos con la enzima lactasa comprada en la farmacia. Sí que habría que hacer un poquito de prueba, de ensayo-error, para saber qué cantidad exacta de lactasa necesitamos para contrarrestar esa falta enzimática que tiene cada uno de nosotros. En realidad, esta opción sería mejor que eliminar los productos lácteos, es decir, yo recomendaría antes tomar lactasa que eliminar completamente los productos lácteos, ya que nutricionalmente los productos lácteos son prácticamente, podemos decir que son la mejor fuente de calcio natural y tienen una serie de beneficios de cara a la nutrición. Entonces, sin duda, si tengo que elegir antes de eliminar todos los productos lácteos, preferiría hacer la prueba de suplementarme con lactasa y comprobar si realmente me sienta de la forma que me debe sentar. Recordad que si tomáis lactasa, no la toméis nunca con el estómago vacío, ya que la acidez provocaría que no funcionase correctamente. Espero haberos ayudado con el tema de la intolerancia a la lactosa, que entendáis qué es, por qué ocurre y, lo más importante, cómo podemos tratarla.